Esta mañana quiero hablarles de cómo tener una vida equilibrada. Díganle que está a su lado, el pastor va a hablar de una vida equilibrada. Entonces, mire qué importante es tener una vida equilibrada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener una vida equilibrada? Porque debemos tener un equilibrio entre el pensamiento positivo, el cual está muy en boga, que hay un montón de personas hoy en día que tienen pensamiento positivo. Pero no positivo en Dios, sino positivo para hacer todo lo que ellos quieren. Dice, hay que tener pensamiento positivo. No hay que tener nada de pensamiento negativo. Y le dicen, eso está todo acá, está todo acá. Entonces usted dice, no, pero, no, es positivo. Pero ¿cómo puedo tener yo una vida equilibrada si solamente tengo pensamiento positivo? Suena muy bien, pero hoy está en todos los sitios gente que habla solamente en positivo. Ahora, si yo es todo positivo, pero no tengo pensamientos negativos, yo dice, bueno, Jorge, no hay que pensar negativamente. Pero ¿sabe? La Biblia, que es donde yo me refiero y donde puedo asegurar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es eterna. Entonces vemos que en la Biblia está llena de pensamientos positivos, pero también está llena de pensamientos negativos. ¿Sabía usted? Mire, nosotros necesitamos ser equilibrados. Y no debemos ir de un lado para otro. Vio que hay días que uno va para aquí, va para allá, parece que va en la barquita, vio que pam, pim, pam. Bueno, ese es el problema porque un día estamos en positivo y ese positivo es si las cosas me van bien. Si las cosas me van mal, ya voy para el otro lado. Como si el negocio sale bien, estoy positivo. Si el negocio sale mal, estoy en negativo, pero de eso yo no le voy a hablar si le salió bien, le salió mal. Porque si uno quiere mirarlo del lado positivo, cuando uno pierde, aprende. Que sí que también es positivo, ¿no? Pero dice, perdí. Pero si aprendí, gané. Entonces vamos a ver que en la Biblia, cuando uno comienza a leer las Escrituras, ahí en el libro del Génesis, vemos que nos damos cuenta ahí que Dios comenzó con un negativo en el huerto del Edén con el hombre. Quiere decir que el primer pensamiento negativo fue el del Señor. ¿Sabía usted? Bueno, si no lo sabía, hoy lo sabe. Porque comenzó ahí en el Edén, en el huerto con Adán y Eva, y Dios le dejó bien claro al hombre la palabra no. Y vemos ahí en Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso para mí es un pensamiento positivo, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Vemos acá que Dios puso un no en el huerto y le pidió al hombre que hiciera un poco de pensamiento negativo, que haga un poco de pensamiento negativo. Porque ¿cuántas veces nosotros nos embalamos y no consideramos si nos puede salir mal o no? No podemos, no decimos, no, nosotros adelante, barraca, vamos con todo, con la tropa completa. Y dale que te pego. ¿No le ha pasado a usted? Que no lo para ni su esposa. Y si es su esposa no lo para ni su esposo. Hay que comprar esto y a la saca nomás. Hola. Pero quiere decir que debe haber una mezcla, ¿no? Por lo menos por lo que estamos viendo acá. ¿Saben? Dios le dice a Adán,
considera un poco los pensamientos negativos, porque le dio un no. Ahora, Satanás, el diablo, fue el que le sugirió al hombre que hiciera énfasis en el pensamiento positivo. Entonces quiere decir que todo esto de las religiones que son tan positivas, que todo positivo, no hay negativo, habría que llamarlo a este director técnico que tenía usted, pequeño club. Sí, sí. Este pequeño club acá de Cataluña, de Barcelona, que decía, los periodistas lo hablaban y decían todo negativo, nada positivo. Bueno, había un desequilibrio ahí, porque el hombre tenía cosas positivas y muy positivas. Pero ¿sabe? El diablo fue el que le sugirió al hombre y a la mujer, ahí en el huerto, y lo vemos en Génesis 3, 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta. Y miraba esta mañana en el diccionario, astucia significa mentir, engañar, para lograr lo que queremos. Usted sabe que nosotros podemos ser astutos también. Y es la capacidad para valerse de artimañas y sutileza para lograr nuestros fines. Bueno, eso es lo que el diablo hizo ahí. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Quiere decir que la serpiente la crió el Señor. ¿Sí o no? Entonces vemos que dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Miren lo que le dijo la serpiente, de todo árbol, es como decir, no podemos tocar, ¿y de qué vamos a vivir? Si no puedo tocar nada, está toda la fruta ahí, no puedo tocar nada. ¿Qué le pensaría usted? Pero miren cómo viene con el engaño, dice, así con que Jehová dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren, ya la mujer, cuando entró a hablar con el diablo, ya se confundió. Porque cuando usted le responde al enemigo en un toma y daca, usted siempre va a perder. Porque Dios le ha dicho, no comáis de él, del árbol. Pero miren lo que dice la mujer, porque me llamaba la atención, ni le tocaréis. Si Dios no le dijo que no lo tocara. ¿Sabía usted? Pero cuando lo leemos rápidamente dice, mirá, bueno, que la mujer entendió claramente la mujer. No comáis ni lo toquéis. Pero Dios le dijo que no lo toque. Pero ya estaba operando la astucia y el engaño de la serpiente, llamado diablo. Dice, no le tocaréis para que no muráis. Entonces, a la respuesta de la mujer, es una linda conversación, está muy edificante. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primera declaración del diablo. No va a morir. Dios dice, el día que comas ciertamente morirás. No vas a morir. Hay un pensamiento negativo, ¿no? El diablo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. ¿Usted sabe cuánta gente está endiosada? ¿Sabía usted? Gente que se lo cree, que se lo sabe todo. No algunas cosas, todo. Y el único que lo sabe todo, ¿quién es? Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Satanás? El día que comas, no vas a morir y vas a ser como Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Qué hicieron ellos? A la sugerencia de Satanás. Que les dijo, mire, no creo que deban poner énfasis en lo negativo. Le dice el diablo. Así como diciendo, arrimado en la pared, no creo que tengan que hacer énfasis en lo negativo. Miren, yo creo que para ustedes, Eva y Adán y Eva, yo creo que
que sería mejor que coman ustedes del árbol. Si comen del árbol, ya les dio razones. Porque entonces ustedes van a tener un conocimiento. Y un conocimiento del bien y del mal. Entonces ustedes se van a convertir en dioses. ¿Cuánta gente está convertida en dioses, no? Usted le habla de Jesús, no quiere saber nada, son ellos dioses. Dios es de sí mismo. Porque el ateo, hay muchos ateos. ¿Saben lo que es un ateo? Alguien que cree en él. Dice, nosotros no creemos en Dios. ¿Y porque tú eres Dios? Tú estás endiosado. Le has creído a la serpiente antigua, llamada diablo. ¿Saben? Le dice, se van a convertir. Cuando uno va avanzando un poquito más en las Escrituras y llegamos al libro del Éxodo, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, vemos que 8 mandamientos de los 10, ¿sabe cómo son? No. ¿Quieren saber cómo son? No, son negativos. 8, solamente 2 son positivos. Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes, ni, es otro no, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Y otro, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. Quiere decir que acá hay un montón de no, al arrancar nomás. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Acá vemos, mirando las Escrituras, que parece que a Dios, el Señor nuestro, pone mucho énfasis en el negativo, en los 10 mandamientos. Si 8, ¿qué es más mayor? ¿8 o 2? 8, ¿no? Bueno, el libro de Proverbios revela el poder del pensamiento negativo. Porque el enfoque de ese libro, el libro de Proverbios, contiene oraciones cortas. Y en la en la literatura hay muchos proverbios. Y le voy a dar un ejemplo de un proverbio danés. Me gustó este proverbio. Que dice, dale a un cerdo cuando gruñe y a un niño cuando llora, y tendrás un buen cerdo y un niño malcriado. ¿Qué le parece? Dale. Si uno alimenta al cerdo, va a tener un buen cerdo, ¿no? Y ese es un contraste que muestra este proverbio danés. Si uno le da al hijo lo que quiere, porque llora, porque pide, vamos a tener un hijo malcriado, un hijo sin ninguna disciplina, pero no queremos que llore. Usted vio que ahora, ya para que el niño no llore, usted necesita tener 1.000 euros. 1.000 euros en la mano o 1.200. Entonces usted lo sienta en el coche y va de camino, usted va hablando con su marido, va mirando la vidriera, pero él va continuamente. Mire, es un niño que en este momento no sabe ni que existe el negocio, no sabe de que existen las calles, no sabe nada. ¿Por qué? Porque va continuamente con el aparatito. Imagínese lo que puede llegar a hacer ese niño cuando no tenga el aparatito. Si un día se le corta internet, mire, no va a poder estar en casa. Porque él no entiende lo que es el internet, el wifi y esto y aquello. Y si por ahí nos corta la telefónica, la línea, ¿qué hacemos? Le va a enseñar, usted le va a explicar, mira, papá no puede pagar la cuota, por eso se cortó. Que vaya a pedirle al vecino prestado, dame porque antes le dábamos el chupete nosotros. Pero ahora es solamente el iPhone. Entonces vemos
acá que este proverbio está diciendo algo, este proverbio danés. Dale al cerdo porque vas a tener, si tú lo alimentas, cuando tiene hambre va a tener un buen cerdo, lo vas a poder vender. Pero si a tu niño, cuando llora le da lo que tienes, entonces va a tener un niño malo. Y hay otro proverbio, un proverbio americano, después mira el proverbio de la Biblia, que nos habló Salomón. Dice, este proverbio americano dice, nadie nunca consigue nada en ningún lado, en ningún tiempo y en ninguna manera. Quiere decir que uno nunca va a conseguir nada en ningún lado, en ningún tiempo, de ninguna manera. Está hablando de que para conseguir algo hay que poner énfasis. Hay que hacer algo. ¿Sabe cuánta gente está esperando que le caiga de arriba, que le venga de acá, que le venga de allá? No, dice, nunca consigue nada en ningún lado. Y la Biblia se encarga de decirnos que lo que nosotros sembramos cosechamos. Quiere decir que es importante saber qué estoy esperando, y uno ya tiene la respuesta, es porque yo estoy sembrando. Y el que siembra, y eso lo puedo hablar en todos los aspectos de la vida, si usted da, le va a ser dado. Si usted da amor, va a recibir amor. Si usted da, va a recibir aquello que el Señor dice que le va a dar. Uno está tranquilo el que siembra. Mire, el granjero no tiene ninguna sorpresa de qué es lo que está esperando de cosecha en unos 3 meses. Él sabe lo que sembró. Y sabe, yo he estado en el campo y hemos sembrado, y uno iba y compraba la mejor semilla. ¿Por qué? Porque quiero sembrar de la mejor manera, porque estoy esperando la cosecha. Porque el trabajo de mover la tierra, de mover las maquinarias y hacer todo ese trabajo es el mismo con buena semilla o con mala semilla. Hay un trabajo. Entonces, qué importante es ver que uno, si quiere cosechar, tiene que tener una siembra de ese asunto. Imagínese usted, estamos hablando del pensamiento negativo y pensamiento positivo. Si usted va, que hoy por ejemplo, pasa delante de un contador que baja la tensión y hay una calavera, ¿no? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué le dice a usted la calavera? Muerte, ¿no? Dice, no tocar, peligro. Ahora, usted le hago esta pregunta. Si le dicen no tocar, peligro, es un pensamiento negativo, ¿no? Pero si usted mira bien de qué lo está librando, es un pensamiento positivo. No tocar. En el campo, cuando había así pozos, se trataba de vallar. ¿Para qué? Para que no caiga un animal y tampoco caiga una persona que podía ir en el caballo, esto y aquello. Entonces se hacía. Ahora, si ustedes oyen, porque no le ponían la calavera, uno sabía. Si ustedes oyen, ¿qué va a pasar? Va a caer en el pozo, ¿no? Quiere decir que no tocar, no pasar, es un pensamiento negativo, pero si usted lo mira, es un pensamiento positivo. Yo me acuerdo que había un lugar que decía, cuidado con el perro. Ni había perro, había uno de yeso. Pero el solo hecho de escuchar el cartel, cuidado con el perro, usted ya se iba por otro lado. Hermano, el libro de los Proverbios es un libro de contrastes. Porque los Proverbios nos da lo positivo y también nos da lo negativo. Y yo quiero que vayamos al libro de Proverbios. Y vamos a ver ahí en Proverbios 3, 5, vamos a comenzar ahí. Y vamos a ver el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Y acá nos dice el sabio Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón. Este es el lado positivo de lo que nos dice Salomón. Y la palabra confiar es una palabra que ocurre más de 100 veces en el Antiguo Testamento. En realidad es la misma palabra del Antiguo Testamento
que en el Nuevo Testamento se traduce creer. El Antiguo dice confiar y en el Nuevo Testamento dice creer. Ahí en Hechos 16:31, cuando el carcelero de Filipo pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que le responde Pablo, sigas. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá vemos que esa palabra quiere decir lo mismo que en el Antiguo Testamento que decía confiar. Y la palabra confiar en el Antiguo Testamento y hoy también, ¿saben lo que significa? Apoyarse. Me apoyo. Apoyarse. Y tenemos el ejemplo de Abraham. Porque Abraham ahí en Génesis 15 al 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiere decir que Abraham confió en el Señor y esa confianza le fue dada como justicia a Abraham. Y vemos acá en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace una muy interesante reflexión bajo la luz del Espíritu Santo. Dice en Romanos 4, 17 al 22, dice, como está escrito, porque Pablo era un hombre conocedor de las Escrituras. Él conocía porque había estudiado los pies de Gamaliel. Era un hombre versado en las Escrituras. Él tenía un conocimiento pleno de las Escrituras. Él no era un neófito. Por eso cuando habla de poner a alguien en la iglesia, dice que no sea un neófito. Un neófito significa una persona que no tiene entendimiento. Por eso lo importante para usted y para mí, dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela, cosa desea, pero va a tener que prepararse. Porque el proverbio americano que decía, nadie consigue nada en cualquier tiempo, en ningún lugar, si uno no se prepara. ¿Vamos entendiendo o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que tiene un aplauso a Jesucristo esta mañana. ¡Aleluya! Vamos a hacer un regalo. Miren lo que dice. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dice, como delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y entiéndame bien acá. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y me gusta este versículo 21, dice, plenamente convencido, quiere decir que él no tenía ninguna pizca de duda que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Después termino el versículo. ¿Usted cree que Dios es plenamente poderoso para cumplir aquello que Él le ha dicho? Amén. ¿Y cuántas veces fallamos ahí? ¿Cuántas veces dudamos ahí? ¿Sí o no? Amén. Pero dice que Abraham estaba tan convencido que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe es esa confianza en Dios. Dios lo recibió como un hombre justo. Y esa fe, dice, Dios lo justificó por esa fe. Mire, Abraham es la imagen de un hombre que había recorrido todas las avenidas y no había encontrado ninguna calle de salida. Dios, cuando uno va cerrado, 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 cerrado. Y bueno, ¿sabe qué pasó? No había ninguna salida. Y este hombre, porque una cosa es que
reciba la promesa a los 30 años, vas a tener un hijo. Y uno, bueno, se va pensando, ¿no? Pero llegar a 100 y nada. Por eso Abraham es el padre de la fe, le dice según la Biblia. Dice que él no consideró su propia muerte, porque con 100 años, ¿qué hijo podemos esperar? Y no solo 100 años, ¿qué hijo puedo esperar? La muerte del útero de Sara, porque Sara tenía 90 años. Entonces vemos ¿qué hizo Abraham en esa situación, en esa circunstancia? ¿Sabe lo que hizo? Abraham se abrazó a Dios, que eso significa fe y confianza. Se abrazó a Dios, se aferró a Dios, se olvidó de mirar en este mundo, mirar a los vecinos, mirar aquello, lo que le dijeran. ¿Y sabe lo que hizo? Solo le creyó a Dios. Y yo estoy seguro que en muchas oraciones de Abraham, personales, íntimas, le habrá dicho, Señor, pero tú me dijiste. Y lo habrá dicho cuando tenía 50, lo habrá dicho cuando tenía 60, lo habrá dicho cuando tenía 70, lo habrá dicho cuando tenía 80, lo habrá dicho cuando tenía 90. Todos los días, porque para él era una promesa que Dios le había dado. Vas a tener un hijo. ¿Por qué le dijo, me va a heredar este Damaseno? Y el Señor dijo, no. Vienen, ¿se acuerda ahí? Vienen 3 personas, ángeles, y el Señor con ellos. Dice, Sara de aquí de un año va a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando. Y se rió. Dice, porque el Señor sabe todo, ¿no? Porque dice, ¿se ha hecho ahora? Si lo dice la Biblia casi con esa... ¿Ahora? Sí, ahora. De aquí a un año. Qué tremendo tiene que haber sido. Porque a veces no nos ponemos en el personaje, no nos ponemos en la situación, no valoramos las situaciones, pero Dios sí la valora. Vemos acá que este hombre no podía hacer nada más. ¿Y sabe lo que hizo? Se abrazó al Señor con sus brazos y lo único que hizo fue aguantar. Dios, cuando usted dice, es la única salida, la única calle, y me abrazo. Yo le hago una pregunta. ¿No ha estado en situaciones que usted ha tenido solamente que abrazarse? Que significa recostarse sobre Él. Y sabe, a mí, cada vez que miro las Escrituras y voy con el Señor y le digo, Señor, gracias que me permite recostarme sobre tu pecho como Juan. ¿Sabe lo que es recostarse? Es estar confiando en Él, estar esperando en Él. Y vemos que este hombre se abrazó al Señor. Y Salomón dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Y eso significa con toda tu personalidad. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, necesitamos venir con todo. Con nuestras emociones, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad. Es muy importante. Necesitamos traer al Señor aún nuestros cuerpos. Traer nuestros cuerpos también cuando venimos al Señor. Y eso significa confiar en el Señor con todo tu corazón. Porque le traigo todo a Él. Lo dejo todo en Él. Y eso es toda mi personalidad. Y eso es todo lo que yo soy. Se lo voy a confiar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en Proverbios 3:5 ahora tenemos el otro lado negativo, que sería Proverbios 3:5b. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya vimos lo que hizo Abraham, se abrazó, pero acá nos está dando algo. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy en día, hermano y amigo, hay personas que se creen lo suficientemente inteligentes como para llevarse bien sin Dios. Y viven sin Dios. Usted lo ve a diario. Usted habla con personas y dice, no quiero saber nada de Dios.
Bueno, son personas que se creen inteligentes. Y le dicen, no te dejes comer el coco. No te dejes engañar. Pero ¿sabe? Pareciera que si usted lo escucha, ellos tienen su razón. Pero mire lo que dice el Señor ahí en Isaías 1:3, hablando del pueblo de Israel, porque ellos habían echado al Señor tras sus espaldas. Ellos estaban en una tierra que Dios le había dado. Y se olvidaron. ¿Y sabe lo que hace el profeta Isaías al comenzar su libro de Isaías? Mire, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Acá vemos que de los animales, el buey se caracteriza, ¿sabe por qué? A ver, Carlos Chaparro. Por ser tonto. El buey es el animal más tonto. Porque hay un refrán que dice, más tonto que un buey. ¿Sí o no? Porque él anduvo, ¿vio? Yo le pregunto, cuando hay que arar con buey, él lo sabe. Por eso yo voy a la fuente. Entonces vemos que el buey es uno de los animales más tontos que hay. Pero el buey tiene lo suficiente sentido de reconocer quién es su dueño. Tiene un sentido de pertenencia, dice, este es mi dueño. ¿Por qué? Porque ve que su dueño lo cuida y lo alimenta. Y la Biblia acá, el profeta Isaías dice, el asno no es conocido por ser un animal inteligente. No es conocido como un animal brillante. ¿Qué dice? Por ejemplo, me acuerdo que cuando iba al colegio, este es un burro. ¿O no? Este no aprende más, este es un burro. Pero vemos acá que el asno o el burro, cuando su dueño lo alimenta en el granero, él sabe que es su dueño quien lo está alimentando. El hombre piensa que es muy inteligente. ¿Y sabe lo que hace? Se apoya en su propia prudencia. Mire lo que dijo Salomón en Proverbio 28:26. Esto es piensa en lo que está escuchando esta mañana. El que confía en su propio corazón, ¿qué es? Un necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Salomón nos dice acá que el que confía en su propio corazón, ¿sabe lo que es? Un tonto. Mira que está a su lado. Nadie quiere mirar, bueno, mire acá, no hay problema. Salomón nos está diciendo que el que confía en su propio corazón es un tonto. Ahora, ¿saben? En la Biblia y en todos los personajes bíblicos, nosotros podemos encontrar un proverbio que se adapta a cada persona, a cada uno de nosotros. Y hay ejemplos de hombres que le confiaron a Dios y hay ejemplos de hombres que eran sabios en su propia opinión. ¿Quiere ver algunos ejemplos? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Eliezer, el siervo de Abraham. Porque ahí vamos a ir descubriendo cómo va lo nuestro. Porque el siervo de Abraham fue enviado a una tierra, a la tierra de Aram, para conseguir una esposa, ¿se acuerda usted? Para Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham le hizo con juramento a Eliezer jurar de que no llevaría a su hijo de ahí de Canaán, que no lo llevaría.
sino que él iba a buscar una esposa para Isaac, y si la mujer no quería venir, él tenía que volver, pero había cumplido ya su juramento. Y vemos ahí en esa historia que este hombre, Eliezer, que era un hombre del mundo, era un hombre experimentado, porque fue un hombre que fue capaz de hacerse cargo de todo lo que Abraham tenía. Tiene que tener alguna personalidad este hombre, ¿no? Porque Abraham le confió todo lo que tenía de hacer. Porque su hijo todavía era tierno, ya había tenido hijo. Pero vemos acá que vemos que uno, bueno, con todo, está manejando, vamos a ponerle un nombre ahora, está manejando toda la empresa de Abraham. ¿Y qué pensaría usted? Este hombre es un hombre inteligente. Este siervo de Abraham es un hombre capacitado. Es un hombre que la tiene clara. ¿Sí o no? Pensemos un poquito, porque yo quiero que mientras yo le predico usted pueda pensar. Ahora, un hombre que iba a ir a un lugar tenía un conocimiento de lo que Abraham quería, conocía lo que había ahí en Canaán, pero ahora Abraham lo manda a Aram. Y si uno lo ve, dice, bueno, este hombre Eliezer tiene una inteligencia para saber elegir y escoger una esposa para Isaac. Ahora miren lo sorprendente de esta historia, que este hombre no se consideraba inteligente, porque él sabía que no era inteligente. Ahora, ¿qué hizo Eliezer cuando llegó a Aram? Él reconoce que él no sabía cómo elegir. Entonces vemos ahí en Génesis 24, 12 al 13. Muy interesante esta historia, la verdad. Cuando estudiaba y miraba esto, la verdad, me encantó. Porque ¿cuántos de nosotros nos creemos inteligentes para decidir los asuntos? No vamos a consultar, lo decidimos sobre la marcha y a tomar. Adelante. La lanza en la mano y atravesamos lo que vemos. Pero miren lo que dijo este hombre. Y dijo, oh Jehová, Dios, esta es la oración de Eliezer al llegar ahí a Aram. Dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Miren lo que le pide. Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Él se paró, como diciendo, se paró en el alambrado y empezó a orar. Y me gusta algo que dice Eliezer, ahí en Génesis 24, 32 al 35. Quiero que lo ponga mi esposa. Dice, entonces el hombre vino a la casa de Labán porque desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de él que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho en mi mensaje. Y él les dijo, habla. Ahora miren lo que dice, esto es interesante. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Esto es Eliezer, el hombre que Abraham le había confiado todo. Y díganlo conmigo fuerte. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Mire, este hombre, viviendo con Abraham, se dio cuenta que era la bendición de Dios. Que no era la inteligencia de él. Porque él lo habrá observado. Porque dice, yo soy criado de Abraham. Quizá era uno de los que trajo cuando fue a Egipto, que vinieron ahí, qué sé yo. Se trajo una sierva, vio de ahí también de Egipto. Pero, esa, le digo más, es una escritura que yo me identifico con esa palabra de Eliezer. Dice, porque Jehová lo ha bendecido mucho a mi amo. Y es verdad, Dios a mí me ha bendecido.
Y cuando Él te bendice, te da. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu saber hacer las cosas en los cuales tú te crees el hombre más importante del mundo. Que no hay nadie que sepa lo que tú sabes. Pero acá este hombre está reconociendo. ¿Y no le pasa a usted? Que la sabe toda y no deja entrar ni un pellizco. Bueno, ¿sabe lo que hizo este hombre? El siervo de Abraham, viendo cómo su amo se apoyaba y se abrazaba en su Dios, ¿sabe lo que hizo él? Él también se abrazó con todo su corazón y le confió al Señor. Es una muy hermosa oración para la mañana cuando usted se levanta. Mire lo que dice: te ruego tener hoy un buen encuentro. Y haz misericordia, Señor. ¿Le ha pedido usted tener un buen día? Mire, se le puede pedir: Señor, dame tener un buen día hoy. Porque no sé con lo que me voy a encontrar. No sé lo que tengo que elegir. Pero él le pidió de esta manera. ¿Y sabe lo que hizo este hombre Eleazar? Se entregó de corazón al Señor. Y eso significa, en todas las relaciones de su vida, este hombre dependía del Señor para todo. Y la pregunta es: ¿nosotros dependemos del Señor para todo? Porque el mismo Salomón dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Más adelante vemos a otro hombre, quizá usted es el favorito suyo, pero más adelante vemos a Jacob. Jacob es un hombre que viene a la misma tierra del siervo Eliezer. Mire, y su padre tiene que haber hablado: el abuelo Abraham hacía así, el abuelo Abraham hacía así. Y habrá dado testimonio del abuelo, ¿no? Porque qué importante sería cuando yo ya no esté, que mis nietos digan: no, mi abuelo hacía así, mi abuelo hacía así. No, si mi abuelo era tosudo, era como el buey, tonto. Yo no quiero que me recuerden así. ¿Me entienden? Y para eso uno tiene que estar luchando y sembrando todos los días. Entonces vemos que este hombre, Jacob, llega también a Harán. Pero ahora va en busca de una esposa para él mismo, para sí mismo. Y al mismo tiempo este hombre estaba huyendo de su hermano que lo quería matar. Ahora, cuando él llega a ese lugar, es el nieto de Abraham. El que sea el nieto de Abraham no quiere decir nada, ¿eh? Que sea el nieto de Jorge Donda no le quiere decir nada, ¿eh? Uno dice: bueno, este hombre es el nieto de Abraham. Entonces está en un país extranjero, no sabe lo que hacer. Uno pensaría que Jacob, al llegar a ese lugar, a ver, ¿qué piensa usted que haría Jacob? ¿O qué hizo Jacob? A ver, dígame, ¿qué piensa? Este hombre va a esperar en Dios. ¿Sí o no? Bueno, miren lo que hizo. Génesis 29, 5 al 7. Él le dijo, Jacob, a los pastores que estaban ahí al lado abregando el rebaño: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Porque ese era el hermano de la madre de él, de Rebeca. Y le dijeron: sí, le conocemos. Y él le dice, y le dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y justo miran así y dice: he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y escúcheme, esto me sorprendió a mí, de Jacob. Pero conociendo a Jacob no tendría que haberme sorprendido, pero me sorprendió. Porque él le dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado.
abrevar las ovejas y ir a apacentarlas. Mire, Jacob ni bien llega, ¿sabe lo que hace? Acaba de llegar y ya le está hablando a los otros pastores cómo criar las ovejas. Le está diciendo cómo tienen que alimentarlas. Y le está diciendo qué tienen que hacer, a dónde tienen que llevarlas. ¿Lo va a entender usted lo que dice la Escritura? Qué inteligente que era Jacob. Un hombre brillante. ¿Sabe qué? Jacob no dependía del Señor para nada. Se lo vuelvo a repetir. Jacob no dependía para nada. Porque ni bien llega, ya está dando consejos. ¿Y sabes cómo me ha pasado a mí? Dando consejos sin que nadie se los pida. Por eso muchas veces ahora digo, quería un consejo, pedímelo. Porque me cansé de hacer la de Jacob, de dar consejos sin que tú me lo pidas. Por eso ahora, ya al tener unos años más, uno va aprendiendo. Porque cuando uno daba el consejo, era para que te vaya bien. Pero si no lo pides, no te sirve. Y bueno, ¿qué pasó? Jacob llega y empieza, no hagan esto, llévenla allá. Jacob se creía sabio, se creía inteligente, se creía lleno de habilidades. Pero sabe, al poco tiempo, más adelante, vemos la tragedia que trajo a su vida. Porque es muy triste llegar a 120 años como Jacob, cuando le preguntan ahí en Egipto cuántos años tenía, dijo, mis días han sido 120 años y han sido años duros. 120 años. Jacob era un hombre que se apoyaba en su propia prudencia, que es lo que nos está hablando Proverbio. Jacob es un ejemplo de aquel que fue sabio en su propia opinión. Jacob fue un hombre que pensó que él podía manejar su vida. Y su suegro lo engañó porque él también había engañado a su padre y había engañado a su hermano. Y había sembrado y cosechó lo que sembró. Y a veces nosotros creemos que podemos sembrar lo que no debemos sembrar y cosechar lo que quizás, bueno, tiré estas semillas acá y me salió maíz. No, hermano, para que salga maíz, va a tener que poner maíz. Mire, David fue lo contrario de Jacob. Porque David, cuando él se enfrentó a Goliat, ahí en 1 Samuel 17:37, David añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve Jehová esté contigo. David, al final de su vida, pudo decir, ahí en el Salmo 23:1, tan conocido, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque David era un hombre que había aprendido a esperar, a confiar y dejarse guiar por el Señor en todo su camino. David era un hombre sabio, pero sabio para con Dios, sabio para confiarle a Dios, sabio para consultar al Señor, sabio para hacer lo que el Señor le pedía. Porque no son muchas las cosas que Él nos pide. Él nos pide que le obedezcamos. Y cuando nosotros hemos venido a Cristo y le entregamos todo, le vamos a obedecer. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque estamos rendidos, entregados. Con todo nuestro ser. ¿Sabe? Saúl fue todo lo contrario. Saúl fue un hombre que fue sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Samuel le dijo que esperara, él vio que el ejército le desertaba. ¿Y qué hizo? Llamó y hizo lo que él no debía hacer.
ofrecer sacrificio. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has procedido. En un sentido, eres tonto. Eres más tonto que un buey. ¿Cómo vas a hacer lo que él no te pidió? ¿No te dijo que esperaras? Sí, pero ya veía que se tardaba. ¿Y cuántas veces nos pasa nosotros que tarda el asunto? ¿Y qué hacemos? Bueno, el Señor no lo resuelve, lo voy a resolver yo. Sabio en mi propia opinión. ¿Sabe? Saúl fue un hombre que confió en su corazón y que confiaba en su comprensión. Él creía que era rey, él se veía más alto que los demás, pero trajo ruina para su vida, para su casa, para su familia. Hermano, cuando uno es sabio en su propia opinión, tarde o temprano trae ruina para ti, para tu casa, para todo. Amén. Mire, el último ejemplo. Jeremías, profeta Jeremías. Llegó un momento que Jeremías quería renunciar, porque era tal la contra que él tenía. Y a veces no le pasa a usted que tanta contra dice, voy a dejar la iglesia. Y usted sabe que muchos renuncian, y se lo dicen al Señor. Jeremías sabía que Dios lo había escogido a él. Y uno llega a un momento que se cansa, ¿no? Pero miren lo que dice Jeremías 29. Porque él quería renunciar. Dice, Señor, yo no quiero ser más profeta. Y Dios le dice, te escogí desde el vientre de tu madre para ser profeta. Para derribar. Y después para plantar. Pero dice, yo estoy cansado, Señor. Es todo bajar, todo bajar, todo bajar. Y si estoy cansado, ¿no le ha pasado a usted a veces? Todo bajar, bajar, pero quiero verificar algo. Y veo que la cosa no sale. ¿Y qué hacemos? Lo que hace mucha gente hoy, se va de la iglesia, renuncia, dice, yo estoy mejor en el sillón de mi casa. Bueno, voy con el impulso que tenía en la iglesia, que antes en la iglesia oraba, y bueno, por un mes puedo orar. El segundo mes, y el tercer mes, ¿sabe lo que hace? Hasta puede llegar a rezar el rosario, y puede ir a la moreneta. Sí, porque después no va para cualquier lado, ya sabio en su propia opinión, dice, no, el Señor está conmigo donde yo quiera que vaya. Hermano, eso no dice tan claramente la Biblia. Eso lo dice para aquellos que le temen, para aquellos que le obedecen, para aquellos que son como David, que son como Abraham, que son como Eliezer, que le confían todo al Señor. Y él llegó y le dijo al Señor, porque Jeremías era profeta de Dios, y le dijo la verdad. Y le dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué no pudo renunciar Jeremías? No pudo renunciar a la palabra de Dios porque era como un fuego en sus huesos. Hermano, yo estaba en situaciones muy difíciles y llega el momento que a veces uno dice, ¿para qué seguir? Pero sabe, hay un fuego dentro de tu corazón que tú no puedes renunciar. No puedes abandonar. Te queda una sola cosa, seguir hacia adelante. Ahora, hay otros, como Joacim, un rey era joven, un rey que era sabio en su propia opinión. Y lo vemos ahí en Jeremías 36, 29 al 31. Porque este fue el hombre que le llevaron a Joacim lo que Jeremías había dicho, y ¿sabe lo que él hizo? Él agarró el pergamino y lo cortó con cortapluma. Tiró la palabra de Dios al fuego. ¿Sabes cuántos hoy están tirando la palabra de Dios al fuego? Han dejado la palabra de Dios, no se guían por la palabra de Dios. Es ser retrógrado, es ser antiguo. ¿Por qué? Porque ahora se hace de otra manera. Ahora se hace de otra. Yo tengo el pensamiento positivo. Yo puedo ir a cualquier lado y Dios va a estar conmigo. Y sí, donde tú vayas está tu Dios, pero en minúscula.
en minúscula, dioses, como le dijo Satanás. Miren lo que dice. Después que rompió y quemó en el fuego la palabra, dice, dirá a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Eso es lo que decía el escrito que había enviado el Señor a Joacim. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrás quien se siente sobre tu trono de David, y en su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en su siervo, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. La palabra que dice ahí, no escucharon. Hermano, cuando vemos la historia de estos dos hombres, vemos la locura, la necedad de Joacim, quemar y tirar al fuego la palabra de Dios, como ha pasado en la historia. ¿Sabe la cantidad de Biblias? Se han hecho hogueras con Biblia. Pero sin embargo, la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Pueden quemar las Biblias, pero no pueden quemar las Biblias que están en el corazón. Yo recuerdo hace muchos años una persona tuvo una visión de una persona ahí en África, y este hombre lo ataron a un poste, y este hombre lo rodearon y lo quemaron por creer en Jesucristo. ¿Y sabe lo que sucedió? Le dice a la persona que estaba mirando, le dice, mira, están quemando su cuerpo, pero no pueden quemar su corazón. Porque en su corazón estaba Él. Y fue algo que realmente quedó impresionada. Porque pueden quemar el cuerpo. Y Jesús dijo, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino más bien temed a aquel que tiene poder para echar los cuerpos y echar vuestras vidas en el infierno. A Él temed, dijo el Señor Jesús. ¿Me entiende? Pueden quemar tu cuerpo, pero no podían quemar, como no pudo en Jeremías esa palabra, que era como un fuego en su corazón. Por eso el salmista David dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, para no volverme atrás, para seguir adelante. No puedo, tengo que seguir. Ahora, en conclusión, para terminar este mensaje, ¿se puede decir de ti que eres un hombre y una mujer que te fías del Señor con todo tu corazón? ¿O te da esa forma positiva de pensar y de apoyarte en tu propia opinión? Porque esta es la pregunta para nosotros esta mañana. ¿Qué proverbio te queda mejor a ti? ¿Eres como Abraham? ¿Eres como el siervo de Abraham, Eliezer? ¿Eres como David? ¿Eres como Jeremías? ¿O eres como Jacob? ¿Eres como Saúl? ¿Eres como Joacim? ¿O eres como Aguad? Eso está en ti. Eso está en ti. Y es una respuesta que cada uno de nosotros debemos dar. Porque somos conocidos. Delante de Dios también somos conocidos con lo que hacemos, con las decisiones. ¿Cuántos de nosotros? El hermano Carlos nos hablaba el jueves de no salir de casa a la mañana sin ponernos toda la armadura de Dios. Y mientras él compartía, yo tenía este mensaje que el Señor me habló al principio de la semana.
Y yo pensé, ¿por qué nos vamos de casa sin orar? ¿Por qué nos vamos de casa sin mirar las Escrituras? ¿Sabe por qué? Porque estamos confiando en nuestra propia prudencia. Estamos pensando que somos sabios. Y estamos pensando que como nos fue bien ayer, hoy también nos va a ir bien. Y te puede ir bien. Pero hermano, la Escritura es bien clara. Y dice el versículo 10 de Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para eso tiene que doblar la rodilla. Porque sin rodilla no hay fortalecimiento. Un hombre arrodillado tiene poder. Y está en ti. Está en ti. Por eso, hermano, pensamiento positivo, pensamiento negativo. Necesitamos el equilibrio. Porque hay días que debemos decir no. Y hay días que debemos decir sí. Porque nuestro Dios nos enseña en su palabra que debemos ser sabios, pero no según nuestra propia opinión. Equilibrados, hombres y mujeres equilibrados. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana confío en ti. No quiero ser un necio en mi corazón. Quiero ser un hombre que camina en sabiduría. Y como dice tu palabra, el que camina en sabiduría es librado. Y será librado. No es lo que a mí me conviene. Es lo que Dios dice para mí. Señor, te doy gracias. Porque sigues hablando a nuestro corazón. Señor, quiero ser como Jeremías. Señor, quiero ser como Abraham. Señor, quiero ser como David. Señor, quiero ser como Eleazar. Hombres que esperaron en ti. Y que tú le respondiste. Porque es asombroso ver a Eleazar. Señor, él dijo, voy a esperar. Y cuando salgan las doncellas, le diré que me dé agua para mis camellos, que me dé agua para mí. Y aquella mujer que le dé también a mis camellos. Yo sabré que eres tú quien escoges esposa para el hijo de mi amo. Y fue así. Señor, danos sabiduría esta mañana. Señor, danos de tu inteligencia. Porque tu palabra dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el príncipe. Mejor es esperar en el Señor. Mejor es abrazarse al Señor cada día. Hacerla de Abraham, aunque se cierren los caminos. Yo sé que hay uno que abre camino. Yo sé que hay uno que rompe los candados de bronce, que abre las puertas. Señor, yo creo en ti esta mañana. Señor, yo creo en ti. Aunque el mundo se niegue a creer, yo creo en ti, Señor. Porque he podido ver desde lejos que tú siempre me ayudaste. Y Señor, era un hombre que también me creía inteligente. Era un hombre que
porque también me creía sabio en mi propia opinión. Era un hombre que nadie me la ganaba para mí. ¿Y cuántas veces perdí? Pero tú me enseñaste que mejor era confiar en ti, que mejor era abrazarme a ti y esperar en ti. Y confiar en tu promesa, confiar en tu palabra y esperar tu ayuda y tu socorro, como dijo la reina Esther, porque alivio y socorro de algún lado vendrá. Y Dios vino. Mardoqueo le dijo: no te hagas problema. Yo sé que mi Dios puede abrir lo que está cerrado. Mi Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Y la reina dijo: entonces me presentaré delante del Señor. Oren por mí, ayunen por mí. Porque el reino me ha llamado en estos últimos 30 días. Y dijo: si perezco, que perezca, pero yo me presento. Decisión sabia, decisión temerosa, decisión inteligente. Y tú, Señor, le respondiste: Señor, yo creo en ti. Aleluya. En Cristo yo creo en ti. Yo siempre creo en ti. Aunque sé que el mundo y no dejaré mi gozo perder. En Cristo yo creo en ti. Yo siempre creo en ti. Aunque sé que el mundo y no dejaré mi gozo perder. Y yo creo en ti. Aleluya. En Cristo yo creo en ti. Yo siempre creo en ti. Aleluya. Aunque se niegue el mundo y no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Yo creo, Señor. Porque tú me prometiste ayudarme en cualquier necesidad. Mire esta canción, escúchela. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y con mis manos Levante sus manos si lo cree.